Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 12 de febrero del 2017. Este análisis es traído por Continental FX y Trading Academy. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos fue la semana pasada. La semana pasada, como pueden ver, fallamos en una. Proyectamos que el euro iba a subir, sin embargo bajó. Así que en esa nos equivocamos, pero en todo lo demás estuvimos con bastante certeza. Durante la semana hubieron buenos movimientos, como pueden ver, pero hubieron varias velas que terminaron con especies de dojis, ¿ya? Por lo que el mercado todavía se está acomodando a ver qué es lo que hace. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense hizo su regreso la semana pasada. Esta semana estamos llenos de noticias fundamentales. Tenemos los datos del PIB de Japón y Alemania, los datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos, el testimonio de Janet Yellen ante el Senado de los Estados Unidos, las ventas al por menor de Estados Unidos, inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos y permisos de construcción, índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las peticiones de desempleo estadounidenses. En fin, tenemos muchas noticias esta semana, lo cual también yo creo que van a ayudar a retomar la tendencia que veníamos teniendo desde hace algún tiempo. El dólar empezó a recuperar su fortaleza mientras que Trump tuvo una semana más tranquila, y esto proporcionó el terreno necesario para que el dólar se recuperara. Por otro lado, el euro fue golpeado fuertemente por varias preocupaciones políticas, mientras que el kiwi cayó por la negatividad del Banco Central de Nueva Zelanda. En el Reino Unido, el proyecto de la ley de Brexit pasó la Cámara de los Comunes, pero esto ya estaba tomado en cuenta en el precio de la libra. Los datos de Estados Unidos salieron mixtos, con una fuerte caída en las peticiones de desempleo, pero una caída en la confianza de los consumidores. En resumen, la semana pasada el dólar estadounidense y la libra esterlina fueron las divisas más fuertes, mientras que el euro y el dólar neozelandés fueron las más débiles. La semana pasada pareciera que el mercado se está volviendo a encaminar en la tendencia que veníamos viendo desde hace algunos meses, donde el dólar estadounidense es el rey y los demás sus súbditos, por decirlo de una manera. Justamente la semana pasada comenté que los hechos fundamentales no han cambiado en lo absoluto y que esto debería suceder tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde. Mi visión para la semana, bajista para el euro. Bajó la semana pasada sin mayores motivos y fue la divisa más débil. El dólar estadounidense debería seguir tomando impulso alcista. Vamos a ver qué nos tiene preparado esta semana. Durante la semana, como ya dije hace un momento, tenemos varias noticias. La primera es hoy en la noche, en la cual vamos a ver el PIB preliminar de Japón. Ya se está proyectando un 0,3%, vamos a ver qué es lo que sucede. El resto de la semana nos acompaña con varias noticias, de las cuales yo he proyectado 13 como las más importantes. La primera, que es la de hoy domingo, en la noche, los datos del PIB de Japón. La economía de Japón creció un 0,5% en el tercer trimestre del 2016. Tres cuartas partes del crecimiento fueron debido principalmente al aumento en las exportaciones. La lectura fue mejor que la tasa de crecimiento del 0,2 pronosticada. El empleo y los salarios aumentaron a un ritmo moderado, lo que indica que la recuperación económica se mantiene. La economía se expandió en una tasa anualizada del 2,2% en el tercer trimestre, superando las previsiones del mercado. Sin embargo, los riesgos a la baja derivados de las nuevas políticas comerciales de China y de Estados Unidos aumentarán las preocupaciones entre los políticos. Los economistas esperan una tasa de crecimiento del 0,3% en este último trimestre del 2016. De ahí pasamos al martes, donde tenemos los datos del PIB alemán a las 7 horas GMT. El crecimiento económico de Alemania se suavizó en el tercer trimestre del 2016 debido a las exportaciones más débiles. Los economistas, o la economía, más fuerte de Europa creció solo un 0,2% entre julio y septiembre, frente a un crecimiento de 0,4% en el tercer trimestre anterior. Los economistas esperaban una lectura más alta del 0,3%. Algunos analistas creen que el voto
de Gran Bretaña para abandonar la Unión Europea tuvo un efecto negativo en la actividad doméstica. Otra amenaza para la economía provino del recién elegido presidente estadounidense Donald Trump y su campaña de política comercial para limitar las importaciones extranjeras. Esto podría dar un golpe importante al crecimiento económico de Alemania. Los analistas esperan una tasa de crecimiento del 0,5% en el cuarto trimestre del 2016. De ahí pasamos 2 horas y media después a los datos de inflación del Reino Unido. La inflación del Reino Unido subió en diciembre a 1,6%, la tasa más alta desde julio del 2014. La lectura superó las previsiones de los analistas de 1,4% y fue luego de una ganancia del 1,2% en noviembre. Las más altas tarifas aéreas y precios de los alimentos impulsaron este aumento. Sin embargo, la tasa anual permanece por debajo de la meta del Banco de Inglaterra, que es del 2%. La libra esterlina cayó fuertemente frente a muchas monedas tras el voto Brexit, haciendo que los fabricantes paguen un 16% más por las materias primas. Se espera que el IPC suba un 1,9% en enero. Luego tenemos el precio al productor de Estados Unidos el martes a las 13:30 horario GMT. Los precios al productor de los Estados Unidos aumentaron en diciembre un 0,3%, desestacionalizado. La lectura fue más alta que el aumento del 0,1% esperado por los analistas y seguido por un aumento del 0,4% en el mes anterior. Los precios básicos de producción subieron un 0,2%, el índice del PPI subió un 1,6% en 2016 después de una caída del 1,1% en el 2015. Se estima que los precios a los productores aumenten un 0,3% en enero. Las siguientes 4 noticias pasamos nuevamente dentro del martes. A las 15 horas, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, va a testificar sobre el informe semestral de la política monetaria ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos en Washington, D.C. Yellen podría hablar sobre los planes de la Fed para futuros aumentos de tasa de interés y por eso el mercado va a estar muy atento a lo que diga Janet Yellen. De ahí pasamos al miércoles, donde tenemos los datos de empleo del Reino Unido. El número de personas que reclamaron beneficios por desempleo disminuyó en 10.100 a 797.800 personas en diciembre, en contra de un aumento de 4.600 proyectado por los analistas. El mercado laboral del Reino Unido siguió siendo resistente con el aumento de empleo y el crecimiento sostenido de los salarios. Sin embargo, la pregunta es si el aumento salarial se pondrá al día con la inflación. Los economistas afirman que el gobierno necesita aumentar la inversión después del Brexit para evitar una disminución en los niveles de vida. Se espera que las solicitudes de desempleo del Reino Unido aumenten en 1.100 personas en enero. De ahí pasamos a la 1:30 el mismo miércoles, donde tenemos los datos de inflación de Estados Unidos. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% en diciembre, dado que los hogares gastaron más en gasolina y en alojamiento, lo que sugiere que las presiones inflacionarias comienzan a aumentar. Este fue el mayor incremento en 2 años. Mientras tanto, el IPC básico, excluyendo los costos de alimentos y energía, aumentaron un 0,2% como en noviembre. Como resultado, el IPC básico subió un 2,2% en los 12 meses a diciembre, desde el 2,1% en noviembre. Los economistas esperan una ganancia del 0,3% en los precios del consumidor y un aumento de 0,2% para el IPC básico. Luego tenemos el mismo martes a la misma hora las ventas al por menor de Estados Unidos. Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en diciembre en medio de la fuerte demanda de automóviles y muebles, reafirmando la fortaleza de la economía estadounidense en el cuarto trimestre y sugiriendo un impulso positivo para el 2017. Los números son consistentes con los planes de la Fed de elevar las tasas 2 o 3 veces este año. Las ventas minoristas subieron un 0,6% en diciembre, luego de subir un 0,2% en el mes anterior. Las ventas subieron un 3,3% para todo el año del 2016, frente a 2,3% en el 2015. Sin embargo, los automóviles subieron un 0,2% tras la misma ganancia en noviembre. El aumento de los salarios debido al endurecimiento del mercado laboral también se espera que impulse el gasto de los consumidores este año.
Las ganancias promedio por hora subieron un 2,9% en los últimos 12 meses a diciembre, la mayor ganancia desde junio del 2009. Los planes del presidente electo Donald Trump de recortar los impuestos, impulsar el gasto en infraestructura y relajar las regulaciones probablemente elevará el crecimiento económico. Se espera que las ventas al por menor suban un 0,1% y las ventas base se estima que aumenten un 0,4% en enero. Las últimas 5 noticias, básicamente tenemos a la misma hora del miércoles a las 15:30 el inventario de crudo de Estados Unidos. Los inventarios de crudo la semana pasada subieron más de lo esperado, con un aumento de 13,8 millones de barriles, lo que fue contrario a las expectativas de un aumento de solo 2,5 millones de barriles. Las importaciones de crudo subieron 10,9 millones de barriles, el mayor incremento semanal registrado hasta la fecha, hasta 267.600 millones de barriles. A pesar de la subida inesperada, los precios del crudo aumentaron. Luego tenemos los datos de empleo australianos, el jueves a las 12:30 horario GMT. El mercado laboral australiano creó 13.500 empleos nuevos en diciembre, superando las previsiones del mercado. Sin embargo, la tasa de desempleo se elevó hasta el 5,8% desde el 5,7%, ya que más personas buscaron empleo, expandiendo la tasa de participación a 64,7%. La mayoría de los puestos de trabajo fueron puestos a tiempo completo, con 9.500 nuevos puestos de trabajo, y las posiciones a tiempo parcial registraron una ganancia de 4.500. Sin embargo, los economistas afirman que el principal impacto provino del gigante biotecnológico CSL, que aumentó en 10% su fuerza laboral en diciembre. De ahí pasamos a la 1:30 del día jueves, donde tenemos los permisos de construcción de Estados Unidos. El número de permisos de construcción se redujeron en 0,2% en diciembre, alcanzando una tasa anual de 1,21 millones. Los economistas esperaban una ganancia de 1,22 millones de unidades. Los inicios de viviendas crecieron un 11,3% a una tasa anual desestacionalizada de 1,226 millones de unidades. Sobre una base anual, las viviendas aumentaron en 1,17 millones de unidades, la más fuerte desde el 2007, que fue cuando hubo la debacle económica de las viviendas, o inmobiliaria, mejor dicho. Así que hemos llegado a los mismos niveles que estuvimos previo a la caída, pero obviamente con un crecimiento mucho más controlado. Luego pasamos al índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia, que va a salir a la misma hora que los permisos de construcción. La actividad empresarial en el área de Filadelfia aumentó en enero a su nivel más fuerte en más de 2 años y medio, con un aumento de nuevos pedidos y en el empleo, así como una perspectiva mejorada a 6 meses. La condición actual creció a 23,6 en enero, la más alta desde noviembre del 2014. El fuerte aumento también atribuye al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, mientras los dueños de negocios esperan reducciones de impuestos, gastos de infraestructura y regulaciones más flexibles para promover el crecimiento económico más rápido. Y luego, por último, tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos. El número de estadounidenses que presentaron nuevos reclamos por beneficios de desempleo cayó drásticamente la semana pasada a un mínimo de 43 años en 234.000. La disminución de 12.000 peticiones fue mucho mejor de la esperada por los analistas y continúa la racha de bajas peticiones de desempleo, lo que indica un sólido mercado laboral. El mercado laboral está en o cerca del pleno empleo, con la tasa de desempleo en 4,8% después de un mínimo de 9 años de 4,6% registrado en noviembre. El endurecimiento del mercado laboral aumentará el crecimiento en los salarios. El promedio móvil de 4 semanas de peticiones cayó en 3.750 a 244.250, el nivel más bajo desde noviembre del 1973, donde la economía era la mitad del tamaño actual. ¿Ya? O sea que se podría decir que si comparamos manzanas con manzanas, estamos realmente a la mitad real de lo que estábamos en el mejor nivel de la historia económica de Estados Unidos en cuanto al desempleo.
Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de los diferentes activos que analizamos todas las semanas. Empecemos por el euro dólar. Fundamentalmente, el euro dólar no pudo aprovechar la debilidad del dólar y sufrió problemas propios. Los números del PIB se destacan y también las actas de la reunión del Banco Central Europeo que deben ser observadas en esta semana. El presidente del Banco Central mantuvo su tono negativo, viendo la inflación como una transición. Esto, junto con las preocupaciones políticas y los datos débiles de Alemania, empujó el euro más bajo. En Estados Unidos el dólar empezó a recuperarse, principalmente contra el euro. El par hizo una corrección por las preocupaciones europeas. Sin embargo, esta semana se esperan mejoras en los datos de la zona euro, así como también hablará Yellen de la Fed y Trump seguro tendrá algo que decir. Todo esto podría hacer aumentar este par si la debilidad del dólar estadounidense vuelve. Por el momento, fundamentalmente hablando, soy neutro, aunque soy bajista a largo plazo. Técnicamente sí soy bajista. El euro dólar cayó fuertemente durante la semana, probando el fondo del martillo de la semana anterior. Hay muchas preocupaciones cuando se trata de las elecciones francesas, ya que podrían tener implicaciones negativas para la viabilidad a largo plazo de la Unión Europea. Las elecciones se acercan la próxima semana y Marine Le Pen, que es una derechista pro salir de la Unión Europea, está muy alta en las encuestas, así que por eso hay mucha preocupación por la parte política en Europa. Sin embargo, creo que el euro va a seguir cayendo desde aquí, por lo que un rompimiento por debajo de la parte inferior de la vela de la semana probablemente envíe este mercado buscando 1.05. Sigo bajista. En cuanto a la libra dólar, también sigo bajista. La libra dólar cerró la semana casi sin cambios en 1.2475. Los eventos claves de esta semana son los reclamos por desempleo y el IPC. La producción manufacturera en el Reino Unido creció un 2,1%, muy por encima de las previsiones del 0,3%. La economía estadounidense se mantiene en buena forma, pero la teatralidad de Donald Trump y la falta de un plan económico han llevado a inquietar a los mercados. En el Reino Unido, el Banco Central Europeo, el Banco Central inglés, parece no tener prisa para elevar las tasas, incluso con inflación subiendo. Sigo bajista. La libra dólar, técnicamente hablando, estoy neutro. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de consolidación desde hace ya varios meses, desde prácticamente desde octubre estamos en una consolidación que nos tiene justo por encima de 1.19 o 1.20 hasta niveles de 1.2750. ¿Ya? Perdón, de 1.25. Ahora, si rompemos 1.25, entonces probablemente vamos a llegar a niveles de 1.2750. Mientras que si rompemos por debajo de la parte inferior de la vela de la semana pasada, probablemente vamos a buscar el nivel de 1.20. Pero sigo neutro hasta que no rompamos una de estas. El yen japonés se derrumbó la semana pasada y el dólar yen registró ganancias modestas. El par cerró la semana justo por encima de la línea de 113 y hay dos eventos en el calendario nipón. Las cifras estadounidenses salieron algo mezcladas pero positivas, mientras que en Japón no hubo eventos importantes. Las órdenes de maquinaria y el PPI superaron ambas expectativas. La economía estadounidense se mantiene en buena forma, pero la teatralidad de Donald Trump y la falta de un plan económico han llevado a inquietar a los mercados. La postura proteccionista de Trump podría afectar a los inversores en Japón, que dependen en gran medida de las exportaciones. Así que sigo alcista. Técnicamente también sigo alcista. Básicamente el dólar yen cayó inicialmente durante la semana, pero se dio la vuelta para mostrar signos de apoyo cuando volvimos a subir por encima del nivel de 1.1250. En última instancia, este es un mercado que debería seguir para encontrar compradores hasta llegar a niveles de 1.15. Ahora, un rompimiento por debajo de la parte inferior de la vela de la semana pasada sería bastante negativo, pero ahí esperaría que el nivel de 1.10 sea el piso. Con esto creo que la tendencia alcista sigue y estoy mucho más cómodo comprando que vendiendo, así que sigo siendo alcista.
El dólar australiano dólar mostró poco movimiento la semana pasada, cerrando casi sin cambios en 0,7665. El evento clave de esta semana es el cambio de empleo. Las cifras estadounidenses salieron mezcladas la semana pasada y en Australia el Banco Central australiano dejó la tasa de referencia en el 1,50% como se esperaba. La economía estadounidense se mantiene en bien y con vientos alcistas en el frente, mientras que Australia se podría ver afectado por las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Así que soy bajista. En cuanto técnicamente hablando, soy alcista. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuvimos un tremendo martillo. Todavía estamos por debajo de la resistencia de 0,7750. Ahora, si rompemos por encima de ahí, el mercado debería continuar mucho más alto. El hecho de que formamos un martillo me sugiere que los compradores se están volviendo agresivos y creo que es solo cuestión de tiempo antes de una ruptura al alza. Así que esa es mi postura técnicamente hablando. El dólar neozelandés, sigo siendo alcista. El dólar neozelandés subió por el pesimismo del Banco Central. ¿Se podrá recuperar? Las ventas minoristas destacan en esta semana. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda no reconoció realmente la fuerza de la economía y no abrió las puertas a alzas en las tasas. Esto pesó fuertemente sobre el kiwi. La tasa de interés se mantuvo en 1,75%, mientras que las expectativas de inflación se elevaron a 1,9%. Los precios de la leche siguieron subiendo 1,3% esta vez. La decepción del Banco Central de Nueva Zelanda podría continuar frenando cualquier recuperación del kiwi. Sin embargo, yo creo que igual hay una alta probabilidad, fundamentalmente hablando, de que sigamos subiendo. ¿Por qué? Porque esto, lo que hizo el Banco Central es la típica intervención verbal, pero la intervención verbal funciona por muy poco tiempo. Técnicamente sigo bajista hasta que rompamos por encima de la línea de tendencia alcista anterior, la roja. El dólar neozelandés dólar inicialmente intentó subir, pero chocó con la resistencia y con la línea de tendencia alcista anterior, la línea roja, por lo que se dio la vuelta y formó una vela muy negativa. Si podemos romper por debajo de la parte inferior de la vela, siento que podríamos estar llegando al nivel de 0,70, que ya este es el piso. Ahora, si podemos romper por encima de la parte superior de la vela, creo que este mercado alcanzará niveles mucho más altos. Así que vamos a ver cómo se da el tema esta semana. Análisis fundamental del dólar canadiense. El dólar canadiense invirtió direcciones y registró pérdidas modestas la semana pasada. El dólar canadiense cerró la semana en 1,3076. El evento clave de esta semana son las ventas de manufactureros. Canadá agregó 48.300 puestos de trabajo, aplastando la estimación de negativo 10.100. Mientras que las noticias de Estados Unidos fueron mixtas pero positivas. La economía estadounidense sigue siendo más fuerte que la de su vecino del norte, así que sigo siendo alcista. Ojo que tienen que ver qué pasa con el petróleo. El petróleo es el factor más influyente en el precio del dólar canadiense. Técnicamente también sigo siendo alcista. El dólar CAD inicialmente se recuperó durante la semana, pero terminó devolviendo casi la mayoría de las ganancias. Terminó formando una estrella fugaz que está sentada justo en el apoyo masivo que es el nivel de 1,30. Si podemos romper por debajo de 1,2965 sería una señal de venta y enviaría este mercado por debajo de 1,25. Si podemos romper por encima de la parte superior de la vela sería un signo muy alcista. En última instancia hay que esperar mucha volatilidad y sigo alcista. En cuanto al oro, el oro inicialmente hizo un rally durante la semana, pero encontró problemas por encima del nivel de retracción Fibonacci del 50%. Terminamos formando una vela de aspecto bastante bajista, justo debajo de la media móvil exponencial de 100. Sin embargo, si podemos romper por encima de la parte superior de la vela, entonces todo cambia a comprar y mantener a largo plazo. Si bien esta vela es muy negativa, debo mencionar que la vela del viernes fue un martillo, lo cual es muy positivo. En todo caso, hay que esperar mucha volatilidad. Soy neutro hasta ver para dónde sigue.
En cuanto al petróleo, el crudo WTI cayó inicialmente durante la semana, pero encontró apoyo justo por encima del nivel de 51 para darse la vuelta y formar un gran martillo. El nivel de 55 sigue siendo resistivo, así que necesita un descanso para tomar impulso y poder romper este nivel. Si logramos romperlo, yo anticiparía que el mercado alcanzará el nivel de $60. Sin embargo, no será fácil, porque sigue una sobreoferta masiva y esto causa problemas. Soy neutro hasta que rompemos al alza o la baja, rompiendo ya sea el nivel de 50, que es donde está esta línea verde, o el nivel de 55, que es donde está la línea roja. Como pueden ver, seguimos en esta consolidación, lo cual se puede operar en los gráficos de más corto plazo, obviamente. En cuanto al índice del dólar, el índice del dólar subió desde la apertura de la semana pasada. Nos encontramos dentro del canal alcista de 4 horas, por lo que si rompemos el máximo de la semana pasada, lo más probable es que sigamos subiendo hasta el techo del canal, la línea roja. Sigo alcista. En cuanto al cobre, el cobre subió fuertemente la semana pasada, finalmente rompiendo la consolidación en la que llevamos ya varios meses. Sin embargo, hay que ver los motivos fundamentales del por qué sucedió esto. En Chile, la principal mina de cobre empezó una huelga en la mina de La Escondida, la cual es la mina de raja abierta que más cobre produce en el mundo, aunque Chuquicamata es de mayor tamaño. Esta mina, que se encuentra a 170 kilómetros al sureste de la ciudad de Antofagasta, comenzó una huelga indefinida, la cual ha causado especulación en cuanto a la oferta del metal rojo y por ende la subida del precio. Sin embargo, habría que ver qué sucede con esta huelga, ya que si se soluciona en el corto plazo podríamos volver a la consolidación en la que llevábamos ya varios meses. Por lo pronto, técnicamente tengo que ser alcista, ya que rompimos la consolidación, pero no hay que olvidarse de la parte fundamental y para eso hay que estar vigilantes sobre lo que va a suceder con la huelga. Ya de hecho se hablaba hoy día de que en el mes de febrero la producción de Chile de cobre iba a bajar un 12%. Así que eso es suficiente como para lanzar el precio hacia arriba. Ahora vamos a ver si el techo anterior se transforma en el piso actual y si se arregla la, la huelga rápidamente, probablemente eso sea bajista para el cobre. Ahora los índices. Bueno, en los índices soy alcista en todos. En el Dow Jones subió el viernes continuando con la tendencia alcista. Creo que el nivel de 20.000 debería ser el piso en este mercado. Este mercado debería seguir subiendo en el largo plazo, ya que hay muchas razones para pensar que Estados Unidos liderará al resto del mundo en esto. No tengo ningún interés en las ventas y actualmente creo que vamos hacia el nivel de 20.500. En cuanto al S&P 500, también cayó inicialmente durante la semana, pero encontró suficiente apoyo para cambiar las cosas y romper por encima del martillo de la semana anterior, lo cual es muy alcista. Ahora que hemos roto por encima del nivel de 2.300, creo que el mercado seguirá subiendo y los retrocesos podrían ocurrir de vez en cuando y serían considerados como oportunidades de compra, ya que estamos un poco sobrecomprados. Creo que el nivel de 2.275 es el piso en este mercado. Sigo siendo alcista. El índice alemán cayó inicialmente durante la semana, pero encontró una cantidad significativa de apoyo en el nivel de 11.500. Se dio la vuelta y terminó formando un martillo. Así que esto obviamente es un signo bastante alcista. Así que pienso que vamos a dirigirnos hacia el nivel de 12.400. Y pienso que el DAX debería seguir liderando al resto de las bursátiles de la Unión Europea. No tengo ningún interés en vender este mercado o este índice. En cuanto al Nikkei, este también inicialmente cayó durante la semana, pero encontró una gran cantidad de apoyo y se dio la vuelta y terminó formando un martillo. Aunque el martillo es el tercer martillo consecutivo que hemos visto en el Nikkei, creo que es solo cuestión de tiempo que rompamos esta consolidación que hemos visto
y sigamos subiendo mucho más alto para llegar a los máximos históricos en este nivel, en este mercado. Así que sigo siendo alcista. Por último, aquí tenemos los movimientos de los majors en cuanto a pips o dólares diarios por parte de las últimas 4 semanas hasta el viernes 10 de febrero. Así que tenemos buenas oportunidades de ganar dinero, aprovéchenlas y cualquier cosa pues nos llaman, nos visitan eh, o nos escriben por correo electrónico. Les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos todos los domingos. Los invitamos a que conozcan nuestro Conti FX Social, donde pueden seguir a cientos de traders, ver sus performances, seguirlos y por último directamente copiar sus operaciones mientras aprenden esta carrera, este oficio. Les recuerdo pues que esta semana hicimos una actualización de nuestra plataforma en las cuales agregamos varios activos y a la vez hicimos que todos nuestros activos puedan ser operados en forma de microlotes, ¿ya? Vengan a conocerlos, somos considerados el mejor broker 2015 y 2016 por International Finance Magazine, así como también el mejor broker de Sudamérica por parte de World Finance 2015 y 2016. Bueno, les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. Un abrazo. Chao, chao.